Cuando la familia Morales descubrió que un poderoso hacendado viudo buscaba esposa, rieron tanto que decidieron enviar justamente a la hija que consideraban insípida y sin gracia, pensando que sería la broma más cruel que podrían jugarle a un hombre de tal posición. Mandaron a Mariana con un vestido viejo y la certeza absoluta de que ella volvería humillada a Puebla en cuestión de días. Lo que ellos no imaginaban, en su arrogancia, era que estaban entregando en las manos de aquel hombre exactamente el tipo de amor raro, profundo y verdadero que él había perdido junto con su primera esposa y que buscaba desesperadamente reencontrar antes de que su corazón se cerrara para siempre en la soledad de la sierra. La carta llegó en una tarde sofocante de marzo de 1878, traída por un mensajero que venía de la región cafetalera de Orizaba, en Veracruz. El sobre tenía un sello de lacre rojo con el escudo de la familia de la Vega, y el papel era de ese tipo fino y costoso que solo la gente de muchas posesiones conseguía comprar en la capital. Don Joaquín Morales sostuvo la correspondencia entre sus dedos temblorosos, como si estuviese pesando oro, y su corazón se disparó antes incluso de romper el sello. La familia Morales vivía en una situación delicada que intentaban esconder a todo costo de la alta sociedad poblana. Por fuera, mantenían las apariencias de una familia tradicional y respetable, con una casona colonial en el centro histórico y un apellido que aún resonaba en los salones de baile. Por dentro, las deudas se acumulaban como nubes de tormenta negra sobre el pico de Orizaba. La antigua hacienda de Maguey, que un día fuera próspera, ahora producía apenas lo suficiente para pagar a los peones y mantener la casa funcionando a duras penas. Joaquín sabía que necesitaba casar bien a por lo menos una de las 3 hijas, o la ruina sería completa, pública y devastadora. Sentado en el sillón de terciopelo gastado de la sala de visitas, abrió cuidadosamente la carta y comenzó a leer en voz alta para su esposa, doña Elvira, que bordaba cerca del balcón para aprovechar la última luz. Las palabras eran formales y directas, escritas con la caligrafía firme de quien estaba acostumbrado a comandar tierras y hombres. Don Rodrigo de la Vega se presentaba como viudo de 42 años, padre de una niña de 9 años de edad y propietario de una de las mayores haciendas de café de la región de las altas montañas de Veracruz. El hacendado explicaba en la carta con una franqueza desarmante que su esposa había fallecido hacía 3 años de fiebre amarilla, dejándolo solo con la hija pequeña y una hacienda inmensa para administrar. Él no buscaba un romance juvenil de novelas, ni pasiones arrebatadoras que queman rápido. Escribía con la crudeza de la verdad. Buscaba una mujer joven, de buena familia, que pudiera traer vida nuevamente para aquella casa silenciosa, cuidar de la niña con cariño maternal y ser su compañera leal en los años que aún tenía por delante. En cambio, ofrecía seguridad financiera total, respeto inquebrantable y la posición social envidiable de ser la señora de la hacienda San Sebastián. Joaquín terminó de leer y se quedó en silencio por algunos segundos, procesando la oportunidad dorada que acababa de caer en sus manos. Doña Elvira soltó el bordado y miró a su marido con los ojos brillando de una mezcla de esperanza y cálculo frío. Ellos no necesitaban ni conversar para entender lo que aquello significaba. Un matrimonio con don Rodrigo de la Vega resolvería todos los problemas financieros de la familia de un solo golpe. La hija elegida se convertiría en una dama poderosa y ellos, por extensión, tendrían acceso a aquella fortuna cafetalera que aún prosperaba mientras la suya se marchitaba. Doña Elvira llamó a las 3 hijas a la sala de visitas. Ellas bajaron la escalera con la curiosidad natural de quien percibe un movimiento inusual en la casa. Primero vino Isabela, la mayor,
con sus 24 años y la belleza altiva y soberbia que heredara de la madre. Sus cabellos negros caían en rizos perfectos sobre los hombros, y tenía el tipo de postura erguida que demostraba años de educación rigurosa sobre cómo una dama poblana debía comportarse en sociedad. Isabela siempre supo que era hermosa, y usaba eso como otras personas usan dinero, con estrategia y propósito. Justo detrás venía Sofía, de 21 años, igualmente bella, pero con una delicadeza más suave en el rostro. Donde Isabela tenía rasgos dramáticos, Sofía poseía una armonía gentil que atraía miradas de admiración silenciosa. Tocaba el piano como pocas en la región y tenía una voz dulce que encantaba en las tertulias y fiestas religiosas. Los jóvenes de la sociedad vivían encontrando excusas para pasar frente a la casona de los Morales con la esperanza de ver a Sofía en el balcón. Por último, descendió Mariana, la menor de 19 años. Ella era diferente de las hermanas de una manera que la familia nunca supo clasificar adecuadamente. No era fea, sentido literal de la palabra, pero tenía una apariencia que las personas llamaban común, simple, apagada. Sus cabellos castaños eran demasiado lacios, sin los rizos de moda. Su rostro tenía rasgos regulares, pero sin nada que llamara la atención o robara el aliento. Y su cuerpo era delgado, de una manera que doña Elvira consideraba poco femenina para los estándares de la época. Pero lo que realmente incomodaba a la familia sobre Mariana no era su apariencia física, era su esencia. Ella era callada, demasiado seria, pensativa en exceso. Mientras las hermanas brillaban en fiestas y sabían exactamente cómo sonreír, cómo inclinar la cabeza y cómo usar el abanico para coquetear discretamente, Mariana se quedaba en los rincones observando todo con aquellos ojos color miel que parecían ver más de lo que debían. Ella prefería leer a conversar, prefería caminar en el jardín a bailar en los salones y tenía el hábito irritante de hacer preguntas profundas que nadie quería responder. Doña Elvira siempre decía que Mariana había nacido con una tristeza en la mirada que espantaba a los pretendientes. La verdad era más simple y más dura. Mariana no encajaba en el molde de lo que la sociedad esperaba de una señorita casadera. Ella no fingía interés por conversaciones vacías. No sabía adular a hombres importantes con elogios calculados y no tenía aquella vivacidad artificial que las otras jóvenes cultivaban como si fuese una planta de invernadero. Era apenas ella misma, quieta, observadora y profundamente invisible a los ojos de todos. Las tres jóvenes se sentaron en el sofá en orden de edad, como siempre hacían cuando eran llamadas por los padres. Isabela acomodó sus faldas con gestos elegantes. Sofía cruzó las manos en el regazo con delicadeza. Mariana simplemente se sentó y esperó, sabiendo que probablemente aquella conversación no tendría nada que ver con ella. Joaquín se aclaró la garganta y releyó la carta en voz alta, observando las reacciones de las hijas mientras hablaba sobre el hacendado viudo y su propuesta de matrimonio. Isabela fue la primera en reaccionar, y su reacción fue exactamente lo que Joaquín temía. Ella arrugó la nariz con desagrado y dijo con aquella voz firme que usaba cuando algo le disgustaba: Orizaba queda demasiado lejos, en medio de la nada, rodeado solo por humedad, neblina y gente de campo. Ella tenía planes de casarse con alguien de la capital, de la Ciudad de México, alguien que frecuentara los mismos círculos sociales que la élite porfiriana, alguien que pudiera llevarla a los bailes en el castillo de Chapultepec y presentarla a la sociedad que realmente importaba. Enterrarse en una hacienda de café, por más rica que fuese, no formaba parte de sus sueños de grandeza. Sofía estuvo de acuerdo con la hermana mayor, aunque con palabras más suaves y diplomáticamente escogidas.
Ella habló sobre lo difícil que sería dejar la vida cultural de Puebla, las tardes de música, las fiestas patronales donde ella cantaba, los amigos que había hecho a lo largo de los años. Mencionó también que tenía un pretendiente en vista, hijo de un comerciante próspero de textiles, que estaba apenas esperando el momento adecuado para pedir su mano formalmente. Irse a una hacienda aislada significaría abandonar todas esas conexiones que ella había cultivado tan cuidadosamente. Doña Elvira sintió la frustración subir como hiel por la garganta. Las dos hijas más bonitas, las que realmente tenían oportunidad de impresionar a un hombre poderoso, estaban rechazando la oportunidad sin siquiera considerarla. Ella intentó argumentar sobre las ventajas de la riqueza, sobre cómo ser la señora de la Vega abriría puertas que ellas ni imaginaban. Pero Isabela y Sofía se mantuvieron firmes en sus negativas, cada una con sus propios sueños egoístas. Fue Isabela quien tuvo la idea, y sus ojos brillaron con aquella malicia que a veces aparecía cuando estaba aburrida o irritada. Ella miró a Mariana, que permanecía en el rincón del sofá, como siempre hacía, y una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. ¿Por qué no enviamos a Mariana? La menor estaba soltera, no tenía pretendientes peleando por su atención, y ciertamente no haría falta en los salones de Puebla, donde ella ya pasaba desapercibida de cualquier forma. Sería perfecto, dijo Isabela con una risa que tenía puntas afiladas. Sofía tomó la idea de la hermana y comenzó a adornarla con su imaginación. Ellas podrían decir que estaban enviando a su hermana más joven, técnicamente verdad, sin mencionar que ella era la menos agraciada de las tres. El hacendado quedaría sorprendido cuando viera a quien había recibido. Probablemente la mandaría de vuelta en pocos días, y ahí tendrían una historia graciosa para contar en las tertulias. «Imaginen su cara», dijo Sofía entre risas, «cuando espere recibir una de las bellas hermanas Morales y reciba a la simple de Mariana». Joaquín y doña Elvira intercambiaron una mirada que contenía años de frustraciones no dichas sobre su hija menor. La idea era cruel, sin duda, pero también resolvía varios problemas de una vez. Ellos podrían responder a la carta de don Rodrigo afirmativamente, manteniendo la apariencia de familia respetable que consideraba seriamente propuestas de matrimonio. Si el hacendado aceptaba a Mariana, problema resuelto. La hija que nadie lograba casar finalmente saldría de casa y ellos ganarían conexión con una familia rica. Si él la rechazaba, lo que parecía más probable, por lo menos habrían cumplido las formalidades sociales y podrían alegar que lo intentaron. Durante toda esa conversación, Mariana permaneció sentada en silencio, observando a su familia decidir su destino, como si ella fuese una pieza de mobiliario que necesitaban reubicar. No era la primera vez que eso sucedía. Toda su vida había sido marcada por ese tipo de discusión, donde todos hablaban sobre ella como si no estuviese presente en la habitación. Ella había aprendido desde niña que sus opiniones no importaban, que sus sentimientos eran inconvenientes y que lo mejor que tenía que hacer era aceptar calladamente lo que decidieran por ella. Pero mientras escuchaba a las hermanas reírse de la situación, transformando su futuro matrimonio en una broma elaborada, algo diferente sucedió dentro del pecho de Mariana. No era rabia exactamente, porque ella ya se había acostumbrado a la crueldad casual de su familia. Era más una sensación de claridad fría, como cuando la niebla se disipa en la montaña y consigues finalmente ver el camino al frente. Ella percibió que aquella conversación le estaba ofreciendo algo que nunca había tenido antes, una salida. Ir a la hacienda de don Rodrigo, aunque fuese como parte de una broma cruel, significaba dejar aquella casa donde siempre había sido invisible. Significaba escapar de la sombra de las hermanas bonitas, de las miradas de decepción de la madre,
del desinterés del padre. Aunque el hacendado la rechazara después de algunos días, como todos estaban previendo, por lo menos ella habría vivido algo diferente, conocido un lugar nuevo, respirado aire que no cargase el peso constante de ser considerada inadecuada. Entonces, por primera vez en toda aquella conversación, Mariana habló. Su voz salió más firme de lo que ella esperaba, sorprendiéndose hasta a ella misma. Ella dijo que aceptaba ir. Las palabras cayeron en la sala como una piedra en un lago quieto, creando ondas de sorpresa en todos los rostros. Isabela paró y miró a la hermana menor con una expresión entre shock y diversión. Sofía abrió mucho los ojos, claramente no esperando que Mariana tuviese el coraje de concordar tan rápidamente. Joaquín y doña Elvira se miraron, procesando que su hija estaba facilitando todo más de lo que ellos imaginaron. Doña Elvira recuperó la compostura primero y comenzó inmediatamente a establecer los términos. Mariana partiría la próxima semana. Eso daría tiempo suficiente para preparar una maleta pequeña y escribir la respuesta apropiada a Veracruz. No necesitaban gastar dinero con vestidos nuevos. El guardarropa actual de Mariana sería suficiente para el viaje. Después de todo, decían ellas con aquel tono que fingía preocupación, pero escondía veneno. Las haciendas en el interior no exigían el mismo nivel de elegancia que la vida en Puebla. Un vestido sencillo de viaje y algunas mudas de ropa serían adecuados. Isabela sugirió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que Mariana llevara el vestido azul marino viejo que solía usar para trabajar en el jardín o leer bajo los árboles. Era el tipo de vestido que ya había visto días mejores, con el tejido ligeramente descolorido y algunos remiendos discretos donde se había rasgado. Pero es resistente y práctico, argumentó Isabela, perfecto para una vida de campo. El verdadero motivo detrás de la sugerencia era obvio para todos, inclusive para Mariana. Ellas querían que ella llegara a la casa de don Rodrigo con la apariencia más simple y poco atractiva posible. La semana que siguió fue extraña y silenciosa. Mariana pasó los días arreglando sus pocas posesiones en una maleta de cuero que ya había pertenecido a su abuela. No tenía mucho que llevar. Algunos vestidos sencillos, ropa interior remendada pero limpia, un chal de lana que usaba en las noches frías, un libro de poesías de Sor Juana Inés de la Cruz que había ganado de su padrino años atrás y una cajita pequeña con algunos recuerdos de la infancia. Un listón de cabello, un dibujo que hiciera cuando niña, una piedra lisa que encontró en el río y guardó sin motivo específico. Mientras doblaba cuidadosamente cada pieza de ropa, Mariana pensaba en cómo su vida entera cabía en una maleta pequeña. 19 años de existencia reducidos a algunos objetos que podían ser cargados por una persona sola. Pero en vez de sentir tristeza por eso, ella sentía algo parecido al alivio. Cuantas menos cosas la ataran a aquel lugar, más fácil sería partir y no mirar atrás. Ella no tenía joyas preciosas, vestidos de baile caros o regalos significativos que la ligasen emocionalmente a aquella casa. Tenía apenas lo esencial, y eso bastaba. Doña Elvira supervisó los preparativos con aquella eficiencia fría que caracterizaba todo lo que ella hacía. Mandó a la costurera a dar una reforma rápida en el vestido azul marino, cerrando el escote que estaba muy abierto y arreglando el dobladillo que se había descosturado en algunos puntos. No era sobre hacer que Mariana se viera bien, era sobre garantizar que ella no pareciera descuidada al punto de ofender al hacendado inmediatamente. Había una línea fina entre enviar a la hija menos atractiva y enviar a alguien que pareciera completamente inadecuado para cualquier matrimonio. Joaquín escribió la carta de respuesta a don Rodrigo con el cuidado de quien escribe un documento legal. Usó el papel bueno, no el mejor que tenían, porque eso sería gastar dinero innecesariamente, pero un papel decente que demostraba
respeto. Su caligrafía era limpia y educada. Agradeció al señor de la Vega por la honrosa propuesta e informó que su hija, Mariana Morales, joven de 19 años y de buena familia, aceptaba conocerlo personalmente con vistas al matrimonio. La carta no mencionaba que Mariana era la tercera y menos deseable de las hijas. No hablaba sobre cómo las dos hermanas mayores habían rechazado la propuesta con desdén. No explicaba que la familia entera veía aquello como una broma elaborada. Joaquín escribió, apenas lo necesario, manteniendo el tono formal que la situación exigía. Terminó la carta diciendo que Mariana partiría el lunes siguiente, dando tiempo suficiente para que el hacendado pudiera preparar la recepción adecuada. Mencionó que ella viajaría acompañada de una criada de la familia, porque enviar a una señorita soltera sola sería inadecuado por los estándares sociales de la época, aunque a la familia Morales no le importase realmente el bienestar de Mariana. Era más una cuestión de mantener las apariencias que protección genuina. En la noche anterior al viaje, Mariana no consiguió dormir. Acostada en su cama estrecha, mirando al techo a través de la oscuridad, ella pensaba en todo lo que estaba a punto de dejar atrás. Aquel cuarto pequeño en el fondo de la casa había sido su refugio por toda la vida. Allí, ella leía sus libros mientras las hermanas iban a fiestas. Allí escribía pensamientos en un diario viejo. Allí lloraba silenciosamente las noches en que la soledad pesaba demasiado. Pero partir de allí significaba dejar atrás no solo un espacio físico, sino toda una historia de dolor acumulado. Y aunque el futuro fuese incierto, aunque don Rodrigo la rechazara así que la viese, por lo menos sería un cambio. Mariana se levantó antes del amanecer y se bañó con el agua fría que la criada había dejado en la jofaina. Se vistió con el tal vestido azul marino que la familia había escogido para ella. Se miró en el espejo pequeño y empañado del cuarto y vio exactamente lo que siempre veía, una joven común de apariencia olvidable que nunca llamaría la atención en ningún lugar. Pero esta vez, en vez de sentir el peso familiar de la insuficiencia, ella simplemente aceptó su reflejo como era. Aquella era ella, y tendría que ser suficiente. La familia toda se reunió en el zaguán para la despedida. Era más una formalidad social que un momento de emoción genuina. Isabela besó la mejilla de Mariana con aquella sonrisa que escondía la satisfacción mal disimulada. Sofía abrazó a la hermana menor rápidamente, murmurando palabras de buena suerte que sonaban vacías. Doña Elvira acomodó el chal de Mariana con gestos mecánicos. Joaquín apenas saludó desde la puerta. Nadie lloró, nadie dijo que la extrañaría. La despedida fue tan fría y protocolaria como todas las interacciones que Mariana tenía con aquella familia. La única persona que demostró alguna emoción real fue la cocinera vieja, doña Rosa, que trabajaba en la casa desde antes de que Mariana naciera. Ella abrazó a la joven con fuerza, dejando lágrimas mojar el vestido azul, y susurró en el oído de ella que finalmente tendría la oportunidad de ser feliz lejos de allí. El carruaje que don Rodrigo había enviado era cómodo y bien conservado, señal de que él realmente poseía los recursos que mencionara en la carta. El cochero, un hombre de mediana edad, con rostro quemado por el sol, ayudó a Mariana a subir con cortesía respetuosa. La criada que la acompañaría, una joven llamada Juana, ya estaba sentada adentro con una expresión curiosa. El carruaje comenzó a moverse y Mariana miró por la ventana pequeña, viendo la casona de la familia hacerse cada vez más pequeña a la distancia. Esperaba sentir tristeza, pero lo que sintió fue una extraña ligereza. Cada movimiento de las ruedas en el camino de tierra la llevaba más lejos de aquella vida donde nunca perteneció. El viaje hasta Orizaba tomaría 3 días enteros con paradas en pequeñas posadas por el camino. Siguieron por el camino real, subiendo
hacia las cumbres de la Sierra Madre Oriental. Los caballos trabajaban duro, tirando del carruaje por caminos que subían en curvas cerradas, rodeados de vegetación densa que a veces bloqueaba completamente la luz del sol. Mariana podía sentir el cambio de temperatura conforme subían y luego bajaban hacia la vertiente del Golfo, el aire volviéndose más húmedo, cargado de olor a tierra mojada, gardenias y niebla. Cruzaron con arrieros conduciendo mulas cargadas de café y tabaco. Mariana observaba todo con una curiosidad silenciosa, grabando en la memoria cada detalle de aquel mundo nuevo. Era todo tan diferente de la vida protegida y limitada que conociera en Puebla. Cuando finalmente llegaron al valle de Orizaba, Mariana tuvo su primera visión de aquella región, que sería su nuevo hogar. El valle se extendía verde y exuberante, vigilado por el imponente pico de Orizaba, con su cima nevada brillando bajo el sol. Las haciendas de café pintaban el paisaje de un verde profundo. Eran propiedades enormes, verdaderos imperios agrícolas. El cochero señaló algunas de las haciendas más importantes mientras pasaban. Finalmente, después de atravesar la vibrante ciudad de Orizaba, llena de comercio y movimiento, el cochero apuntó hacia un portón grande adelante y anunció que habían llegado a la hacienda San Sebastián, propiedad de don Rodrigo de la Vega. El portón era de hierro forjado, con el escudo de la familia en el centro. Una alameda larga flanqueada por árboles frondosos creaba un corredor verde impresionante. El carruaje pasó y Mariana sintió su corazón latir más rápido a cada metro. La casa grande apareció a la vista y Mariana contuvo la respiración. Era una construcción imponente, de arquitectura colonial con corredores de arcos anchos, pintada de colores cálidos que contrastaban con el verde de la vegetación. Una terraza rodeaba el frente de la casa, perfecta para las tardes lluviosas de la región. Jardines bien cuidados, con orquídeas y camelias, rodeaban la construcción. Pero lo que más llamó su atención fue el hombre que esperaba en lo alto de la escalinata de piedra. Incluso de lejos, ella podía ver que era alto y tenía una postura erguida que comunicaba autoridad natural. Usaba ropa de campo, traje de charro faenero, pero de excelente calidad, como alguien que estaba ocupado con el trabajo y no tuvo tiempo de cambiarse para recibir visitas de gala. Conforme el carruaje se acercaba, Mariana podía distinguir más detalles. Don Rodrigo de la Vega tenía exactamente 42 años, pero aparentaba ser más joven gracias a su constitución fuerte. Sus cabellos negros tenían algunos hilos plateados en las sienes. El rostro estaba marcado por líneas de expresión que hablaban de años trabajando bajo el sol, especialmente alrededor de los ojos, que eran de un café oscuro e intenso. Tenía una barba bien recortada y había algo en su apariencia general que transmitía seriedad sin ser hostil, fuerza sin ser intimidante. Cuando el carruaje finalmente paró, don Rodrigo bajó los escalones para recibirla personalmente. No mandó criados. Él mismo abrió la puerta y extendió la mano para ayudarla a bajar. Sus manos eran grandes y callosas, manos de quien trabaja la tierra. El toque de él era firme pero gentil, y Mariana sintió una corriente eléctrica pasar por el brazo cuando sus dedos se tocaron. «Bienvenida a la hacienda San Sebastián, señorita Mariana», dijo él, y su voz era profunda y calmada, con el acento melodioso de la costa veracruzana. «Espero que el viaje no haya sido muy cansado». Mariana encontró sus ojos por primera vez y algo en aquella mirada la sorprendió. Ella esperaba ver decepción al percibir que le habían enviado a la hija menos atractiva. En vez de eso, vio apenas una curiosidad gentil y algo que parecía alivio, como si él estuviese genuinamente contento de que ella hubiese llegado. «Fue tranquilo, gracias por la hospitalidad», respondió Mariana, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «La hacienda es hermosa». Don
Rodrigo sonrió por primera vez y aquel gesto transformó su rostro, quitando toda la severidad. Mi difunta esposa era quien cuidaba de los jardines. He intentado mantenerlos como a ella le gustaban. Había una nota de tristeza en esas palabras, pero era una tristeza honesta, no dramática. Él la invitó a entrar. Juana fue llevada por una criada mayor. Mariana siguió al hacendado subiendo la escalinata. El interior de la casa era fresco, con techos altos y vigas de madera. El mobiliario era sobrio y elegante, sin el exceso barroco de su casa en Puebla. Don Rodrigo condujo a Mariana por la casa con paciencia. Le mostró la sala, el comedor enorme y la biblioteca, que inmediatamente llamó la atención de Mariana. «Veo que le gusta leer», observó él. «Siéntase libre de usar la biblioteca cuando quiera. Los libros son para ser leídos, no para decorar». Aquella oferta simple tocó a Mariana profundamente. En su casa, los libros eran objetos prohibidos o de adorno. Continuaron hacia la cocina, donde el olor a leña y café recién tostado impregnaba el aire. Finalmente subieron al segundo piso. Él le mostró el cuarto preparado para ella. Era amplio, luminoso, con una cama con dosel y flores frescas en el tocador. «Este será su cuarto mientras nos conocemos», dijo don Rodrigo, parando en la entrada. «Quiero dejar claro que no espero nada de usted más allá de tiempo para conversar y ver si somos compatibles para el matrimonio. No hay prisa, y si en algún momento usted decide que esto no es lo que desea, providenciaré su regreso a Puebla con toda dignidad y respeto». Mariana lo miró sorprendida. Nadie nunca le había ofrecido elegir nada antes. Él continuó, interpretando su silencio. «Sé que esta situación es inusual. Fue arreglada por nuestras familias sin conocernos. Por eso creo justo que tengamos tiempo para decidir conscientemente». Sus palabras eran tan diferentes de todo lo que Mariana conocía sobre hombres de poder. Un ruido de pasos rápidos en la escalera hizo que ambos se voltearan. Una niña pequeña apareció en el pasillo, parando abruptamente al ver a la extraña. Era una niña muy delgada, pálida, con ojos grandes y oscuros que observaban a Mariana con mezcla de curiosidad y sospecha. «Lucía, ven a conocer a la señorita Mariana», llamó don Rodrigo con voz suave. La niña se acercó despacio, manteniéndose cerca del padre. «Es un placer conocerla, señorita», dijo con una formalidad ensayada. Mariana se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. Un gesto instintivo que hizo que Lucía pareciera menos defensiva. «El placer es todo mío, Lucía. Tu papá me contó mucho sobre ti en la carta». La niña parpadeó sorprendida. «¿Qué contó?» «Que eres inteligente, que te gusta escuchar historias y que él quiere mucho que seas feliz». Lucía miró a su padre con una expresión que mezclaba amor y preocupación. El resto de la tarde transcurrió en conversaciones cuidadosas en la sala, acompañadas de chocolate caliente y pan dulce. Lucía no hablaba mucho, pero observaba. Don Rodrigo explicó la rutina de la hacienda: levantarse al amanecer, supervisar los cafetales, las comidas puntuales. Mariana escuchaba con atención y hacía preguntas inteligentes sobre el cultivo del café, lo que sorprendió y agradó al hacendado. La cena fue servida en el gran comedor, pero solo 3 lugares fueron puestos, evidenciando el vacío de una madre ausente. Después de la cena, Lucía fue llevada a dormir por el ama de llaves, doña Asunción. Quedaron solo don Rodrigo y Mariana. El silencio no era incómodo. «Sé que esto debe ser extraño para usted», dijo él. «Venir a la casa de un extraño para considerar un matrimonio arreglado. No es como soñamos que nuestra vida sucederá», concordó Mariana con honestidad. «Pero tampoco tengo certeza de que los sueños románticos de las señoritas sean tan maravillosos como nos hacen creer. A veces parecen más arreglos de negocios disfrazados». Don Rodrigo la miró con renovado interés. «Usted es muy observadora y honesta. Mayoría habría dicho algo socialmente aceptable». Mariana sonrió levemente.
Aprendí que mentir sobre cómo me siento no cambia la realidad. Entonces déjeme ser igualmente honesto, dijo don Rodrigo, inclinándose hacia adelante. Cuando mi esposa murió, pensé que nunca más me casaría. La amé con todo lo que tenía. Perderla fue perder la mitad de mí mismo. Mariana vio el dolor genuino en sus ojos, pero empecé a notar cuánto sufría Lucía. Una niña de 6 años perdiendo a su madre es terrible. Dejó de hablar por semanas, por eso decidí buscar esposa, no para reemplazar a quien perdí, eso es imposible, sino porque mi hija necesita una madre y yo necesito una compañera para seguir adelante. La honestidad brutal de él era refrescante. ¿Y usted, señorita Mariana, por qué aceptó venir? Su familia podría haber rechazado. Mariana sintió un nudo en la garganta. Podía mentir, pero él había sido sincero. Mi familia me envió porque soy la hija que ellos menos quieren en casa, dijo, con voz firme, aunque doliera. Ellos pensaron que sería gracioso enviar a la hija menos atractiva para un hacendado que esperaba recibir a una de las hermanas bonitas. El rostro de don Rodrigo mostró sorpresa y luego ira genuina. ¿Su familia hizo eso? ¿La usaron como objeto de burla? Mariana asintió. Se rieron mucho. Dijeron que usted me devolvería en una semana. Don Rodrigo se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Cuando se volvió, había una determinación feroz en sus ojos. Señorita Mariana, no sé qué tipo de familia trata a una hija así, pero le garantizo una cosa. Mientras esté bajo este techo, será tratada con todo el respeto que merece. No me importa lo que su familia piense y ciertamente no voy a juzgarla basado en opiniones crueles de personas que no saben reconocer el valor cuando lo tienen enfrente. La intensidad de sus palabras movió algo en el pecho de Mariana. Gracias, susurró. Eso significa más de lo que imagina. Él volvió a sentarse. Le propongo más algo. Cerca. Pasemos las próximas semanas conociéndonos de verdad sin máscaras. Si al final decide que no quiere seguir, la ayudaré. Pero quiero que nos demos una oportunidad honesta. Mariana miró a aquel hombre y vio integridad. Acepto su propuesta, dijo extendiendo la mano. Él la tomó con firmeza, sellando un pacto. Entonces, mañana empezamos. Le enseñaré a montar a caballo para recorrer la hacienda. Esa noche, Mariana durmió profundamente en su nueva cama, sintiéndose segura por primera vez. Los días siguientes se transformaron en una rutina agradable. Mariana aprendió a montar con la paciencia de don Rodrigo. Recorrían los cafetales verdes y húmedos. Él le explicaba los procesos del beneficio del café, y ella demostraba una mente ágil para los números y la organización, ayudándole incluso a ordenar libros de contabilidad que estaban un caos. Con Lucía, el progreso fue lento pero constante. Una tarde de lluvia torrencial, típica de la región, los truenos retumbaron con fuerza en la sierra. Lucía, aterrorizada, corrió a la sala temblando. «¡Mamá!», gritó. Doña Asunción explicó que la madre había muerto en una tormenta similar. Mariana no lo dudó. Tomó a la niña en brazos, la llevó lejos de la ventana y comenzó a cantarle canciones de cuna, acariciando su cabello hasta que el pánico cesó y la niña se durmió en su regazo. Cuando don Rodrigo llegó empapado de la lluvia y vio a su hija durmiendo en brazos de Mariana, sintió que su corazón volvía a latir. Después de años de letargo, aquello no era obligación, era amor naciendo. Semanas después, una noche tranquila en la terraza, don Rodrigo tomó la mano de Mariana. «Señorita Mariana, usted ha traído luz a esta casa oscura, no solo para Lucía, sino para mí. Pensé que mi corazón estaba muerto, pero usted se infiltró en mis defensas con su inteligencia, su bondad y su verdad. Me estoy enamorando de usted, no como amé a mi primera esposa, sino de una forma nueva, única». Mariana lloró de emoción.
¿Cómo puede? ¿Amarme? Mi familia dice que soy fea, sin gracia. Rodrigo le secó las lágrimas. Su familia es ciega. Usted es hermosa, de la manera que realmente importa, y también ante mis ojos. Cásese conmigo, Mariana, no por arreglo, sino porque la quiero a mi lado. Sí, respondió ella con el corazón desbordado. Sí, me caso con usted, Rodrigo, porque usted me hizo sentir que valgo, que soy vista. Se casaron una semana después en la capilla de la hacienda. Fue una ceremonia sencilla pero llena de significado, con los trabajadores y Lucía celebrando. Mariana usó, con respeto y permiso, el vestido de novia adaptado de la primera esposa, honrando el pasado mientras construía el futuro. La noticia llegó a Puebla tiempo después. La familia Morales recibió la información con shock y horror. La broma había fallado espectacularmente. Mariana no solo había sido aceptada, sino amada y valorada, convirtiéndose en la señora de una de las haciendas más ricas de Veracruz, con una posición social superior a la de sus hermanas, que seguían solteras y envejeciendo en su vanidad. Isabela y Sofía se dieron cuenta tarde de que habían rechazado al hombre ideal, rico, respetuoso y capaz de amar profundamente. Joaquín y doña Elvira intentaron enviar cartas melosas pidiendo reconciliación, pero Mariana respondió con una educación fría y distante, dejando claro que el pasado no se olvidaba fácilmente. 6 meses después, la hacienda San Sebastián prosperaba. La casa estaba llena de risas, música y flores. Lucía llamaba mamá a Mariana, habiendo aprendido que el corazón puede amar a 2 madres. Rodrigo miraba a su esposa cada mañana como si fuera un milagro. Una tarde, viendo el atardecer sobre el pico de Orizaba, Rodrigo le dijo a Mariana: ¿sabes qué es lo más gracioso? Tu familia pensó que me jugaba una broma enviándome a la hija que consideraban defectuosa, pero en realidad me dieron el tesoro más grande que podía recibir. Me dieron a ti. Mariana apoyó la cabeza en su hombro. En paz. A veces, las personas que intentan destruirnos acaban empujándonos exactamente hacia donde debemos estar, y a veces, la hija fea es la joya más rara que alguien esperó toda la vida para encontrar. La historia de doña Mariana de la Vega se convirtió en leyenda en la región, un recordatorio de que el verdadero valor no está en la superficie, sino en la profundidad del carácter.